Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este evento organizado por este mismo instituto y por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que tiene como finalidad analizar algunas decisiones, 10 en concreto, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco y felicito a los coordinadores por la organización de esta actividad académica. Gracias a Hugo Concha y a Saúl López Noriega, en verdad muchas gracias a los dos que han hecho el esfuerzo no solamente de convocar a esta actividad, sino también de reunir primero las sentencias que serían analizadas, de identificar cuáles serían las decisiones que les parecería importante someter a revisión académica y, por supuesto, también de convocar a quienes realizarán la tarea de analizarlas cada una de ellas. Quiero también manifestar, obviamente, mi reconocimiento precisamente a los 10 participantes que se han dado a la tarea de leer y analizar las sentencias que ocuparán nuestra atención y que serán material, y esto es muy importante decirlo, para un libro que esperamos publicar en coedición el CIDE y este instituto muy pronto como resultado de este evento. Nuestra intención es que el análisis y el resultado de esta actividad tenga, digamos, un efecto en la reflexión no solo académica, sino en sentido amplio pública de cara a la renovación inminente de la Sala Superior del Tribunal Electoral que tendrá lugar en el mes de noviembre de este año. Como todos sabemos, la gran apuesta de toda una generación fue crear un andamiaje institucional que hiciera a la democracia electoral posible. Durante años, décadas en realidad, se fueron creando y ajustando instituciones para dotar de certeza y credibilidad a los procesos electorales. La premisa de partida era simple y certera. La democracia es un juego político que funciona sobre la base de un conjunto de reglas que deben de ser claras, abiertas, conocidas y parejas. Esas reglas las crea el legislador, las aplica, ejecuta y precisa mediante reglamentos la autoridad administrativa en la materia, antes el IFE, ahora el INE, y las garantiza e interpreta, cuando es inevitable y necesario hacerlo, el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, antes, como ustedes saben, también fue una autoridad administrativa. Recordarán al llamado TRICOEL, que revisaba las decisiones de la autoridad electoral, pero no era propiamente una instancia jurisdiccional. En ese momento, y por lo mismo, sus funciones eran acotadas y su facultad de interpretación básicamente nula. Posteriormente, se creó el TRIFE, que ya tenía un carácter jurisdiccional, pero no formaba parte del Poder Judicial de la Federación. Así pues, era un tribunal, pero tenía un estatus constitucional, digámoslo así, incierto. Por lo mismo, para dotar de solidez institucional y de facultades definidas al tribunal especializado en materia electoral, en 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una instancia netamente jurisdiccional, adscrita al Poder Judicial Federal y con capacidades de control e interpretación constitucional. Ese tribunal tuvo etapas estelares, como cuando fue ampliando la democracia al interior de los partidos políticos, y momentos difíciles, como cuando calificó en última instancia la elección presidencial del 2006. Pero creo que podemos decir que en su primera integración logró acreditarse como una autoridad solvente y apegada a derecho. Su primera década de existencia no estuvo exenta de polémicas, no podía estarlo, pero en general permitió crear una jurisprudencia electoral relativamente consistente y jurídicamente sólida. De la segunda década, lamentablemente, no podemos decir lo mismo. Ya en 2009, este mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó un libro, Democracia sin garantes fue su título, que denunciaba los excesos interpretativos, los sesgos políticos y la inconsistencia argumentativa del Tribunal Electoral al dar contenido a la reforma electoral de 2007. Ello, en particular, en materia de reglas en radio y televisión. En lo personal, en 2010, escribí un pequeño libro, en realidad un ensayo, que se intitulaba Garantismo espurio, denunciando el mal uso que hacían los magistrados
de una prometedora teoría jurídica, precisamente el garantismo, para encubrir decisiones arbitrarias. Con los años, temo que las cosas han empeorado. Por el diseño institucional, producto de las reformas sucesivas en materia electoral, el tribunal fue adquiriendo más poder y lamentablemente también mayor discrecionalidad. Las 10 sentencias que analizaremos en estos días dan cuenta de ello. Hace algunos días todos ustedes habrán conocido algunas notas periodísticas que sostienen, y creo que con razón, que en realidad el número, si lo vemos en términos de porcentaje de decisiones del Tribunal Electoral que corrigen decisiones del INE, no es tan grande como podría parecer. Alrededor del 30% de las decisiones que se revisan son corregidas. El tema, me parece, que está mal planteado si se le observa desde la perspectiva de los porcentajes y desde la perspectiva de los números. Porque como sabemos, como saben los juristas, en términos y en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales, lo que importan no son los porcentajes, sino los precedentes y las consecuencias de las decisiones. Lo relevante es en qué temas el Tribunal Electoral toma decisiones que tienen un sesgo que, digamos, trasciende o trastoca el diseño constitucional y cuáles son las consecuencias de esas decisiones. En los últimos días, y con esto concluyo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral oficialmente ha informado a la opinión pública que un porcentaje muy alto de candidatos no ha presentado sus informes de campaña como la legislación lo exige. No creo que sea la única causa, pero no es difícil suponer que una de las razones que explica esta decisión es, por ejemplo, la decisión del Tribunal Electoral de la Sala Superior de confirmar la candidatura de un candidato del partido Morena que claramente en su etapa de precandidato no había presentado sus informes de campaña, siendo que la legislación de manera expresa y puntual establece que cuando un precandidato no cumple con esa obligación, la consecuencia jurídica inmediata es la no obtención del registro correspondiente. Me parece que es un buen ejemplo de cómo una decisión que trastoca el sentido textual de la legislación tiene consecuencias jurídicas, pero sobre todo en esta materia políticas muy relevantes que pueden desvirtuar a el andamiaje institucional que las mexicanas y los mexicanos durante décadas hemos construido para darle viabilidad a nuestra democracia electoral. Muchas gracias de nuevo por lo que a mí respecta y le doy la palabra al director del CIDE, el doctor Sergio López Ayllón. Gracias y buenos días a todos. Igualmente quiero agradecer a los dos organizadores del evento, a Hugo Concha y a Saúl López Noriega, el esfuerzo que hicieron para organizar en breve tiempo, convencer a los ponentes y tener, yo creo que una estupenda selección de 10 sentencias que nos van a permitir hacer lo que sugería Pedro. Y aquí quisiera hacer una nota sobre el aliento que tiene este seminario. Este seminario, digamos, está orientado por una preocupación respecto a la operación de una de las instituciones fundamentales de la democracia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también está orientado, y aquí lo quiero subrayar, por un ánimo de entender cuál es la lógica que está subyaciendo en las decisiones del tribunal, y con ello poder también, con un ánimo propositivo, al final tener algunas recomendaciones muy concretas sobre por qué está pasando lo que sucede y qué consecuencias podemos sacar de ello para corregir el camino que tenemos enfrente, particularmente frente al escenario de una elección presidencial en 2018, que si creemos a las encuestas y a las tendencias, no va a ser una elección pacífica, sino va a presentar un escenario de gran pluralidad política, cuestión por cierto deseable, pero que tiene que encontrar un cauce institucional y de seguridad para quienes vamos a participar en ese proceso electoral que al final somos los ciudadanos.
Creo que una de las preguntas importantes que va a, digamos, a extraerse del análisis de las diferentes sentencias es cuándo y en qué circunstancias un tribunal puede alejarse de sus precedentes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? ¿Cómo puede entenderse esta circunstancia en una lógica explicativa que trascienda las meras explicaciones volitivas o coyunturales? Hay varios ejes de análisis para responder a estas preguntas. Muchas de las ponencias van a analizar con detalle las sentencias y van a encontrar la lógica o la falta de lógica interna del argumento. Yo quisiera simplemente avanzar una hipótesis a partir del marco conceptual que propone Max Weber. Y esta hipótesis consiste en afirmar que si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa la mayor parte del tiempo, subrayo la mayor parte del tiempo, dentro de una lógica propia del tipo ideal de justicia racional formal propio del derecho occidental, en la cual la decisión del caso concreto se basa en la aplicación de normas abstractas con criterios de decisión exclusivos del ordenamiento jurídico y que genera por ello un alto grado de previsibilidad, y que existen casos en los que claramente este tribunal se aleja de este modelo y actúa como un tribunal de justicia racional material en la que sus criterios de decisión atienden a principios externos al orden jurídico, principalmente de orden político. Este tipo de actuación genera necesariamente un tribunal que se aleja de sus precedentes e introduce un grado de incertidumbre en sus decisiones. No tengo tiempo ahora de desarrollar esta hipótesis. Hay muchos matices que serían importantes, sobre todo en el uso de tipos ideales en Weber, que no supone una descripción de la realidad, supone un modelo de explicación a partir de ciertas características. Pero lo que me importa subrayar es que esto explica o podría explicar esta racionalidad material que se introduce en las decisiones del tribunal y que, insisto, no respondería a la lógica jurídica formal que supone un tribunal constitucional con estas características y que va a jalar digamos, de la materialidad política o de la decisión o de principios de carácter político, que va a incorporar en sus sentencias, que va a tratar de darles una forma racional de argumentación jurídica, pero que claramente van a chocar con ella cuando se analizan desde el punto de vista de los precedentes y de la norma general que en teoría está, cuya vocación en principio es aplicar. En efecto, si el tribunal actuara únicamente bajo un modelo de racionalidad formal, sus decisiones tendrían que darse bajo la lógica del estricto apego al precedente, en el cual las consideraciones extrajurídicas no tendrían lugar. Sin embargo, en el caso del Tribunal Electoral, nos obliga a proponerle que existen ciertos casos en que por razones externas al razonamiento jurídico estricto, acude a principios materiales que generan una resolución diversa. Quizás es la materia misma de la actuación del tribunal que es el campo político el que exacerba esta situación límite, esta tensión entre materialidad y formalidad que propone Weber. La consecuencia también es que se genera una justicia que no es predecible, y esto es lo que quiero subrayar. Aquí el problema al final del día, y es lo que yo quisiera poner tres ideas, es que este tribunal se crea en una lógica de construcción institucional que marcó muy bien Pedro, en que el tribunal es la última instancia garante de los derechos, pero que para que opere el sistema tendría que funcionar en esta lógica de racionalidad formal para poderle dar y generar la certidumbre que requiere el conjunto del sistema. En el momento en que deja de cumplir esta lógica, nos pone en un dilema institucional enorme, y déjenme sobresimplificar.
Si construimos todo este sistema para que las decisiones no se tomaran en Bucareli o en la Secretaría de Gobernación, y nos ha costado una enorme cantidad de diseño, normas, reglas y recursos financieros, para que al final volvamos a un tribunal de justicia material, la pregunta es, pues entonces regresemos a algo que es más barato y eficiente y que funciona mejor en esta lógica. ¿Sí? Segunda idea que quiero poner en la mesa. Esto en parte también se explica, y es otra línea que se puede jalar desde Weber, en la importancia de los profesionales del derecho en la operación de las instituciones jurídicas. Y esto es muy importante porque a la luz de una renovación casi completa de la Sala Superior, lo que tendríamos que fijarnos es que en efecto lleguen profesionales que entiendan y puedan actuar en esta lógica institucional que supone un tribunal constitucional en esta naturaleza, y que por lo tanto sean capaces de generar esta certidumbre y esta seguridad, que es la función más exacerbada en un sistema, digamos, de derecho occidental, que es al que nos estamos adhiriendo. Por ello, el perfil, digamos, no solo el perfil jurídico, sino la formación jurídica, la lógica de actuación y, digamos, el aislamiento relativo que deben tener del aliento político, nos obligaría a pensar que se requieren también algunas modificaciones de diseño institucional. Entre ellas, la manera de que se aísle a un magistrado del Tribunal Electoral de la posibilidad de acceder a la Suprema Corte, porque el mero hecho de hacerlo genera incentivos para que su lógica de decisión se modifique por un conjunto de razones que no responden a la operación propiamente jurídica de un tribunal con las características de este tribunal. Podría haber otras. Y finalmente, quizás también nos obligue a reflexionar si la idea de un tribunal electoral que esté separado del modelo de control constitucional general es la mejor idea de diseño, dadas las condiciones de operación propias de un tribunal electoral. Lo voy a decir de manera más simple. Si la idea de hacerlo de un tribunal de última instancia, que no está sujeto a la revisión del sistema constitucional general, que es el Tribunal Constitucional, no deberíamos de repensar, sino habría que revisar este modelo. 3 ideas que dejo simplemente como provocadoras para la discusión. Estoy seguro que tendremos 10 extraordinarios análisis de sentencias y que al final podremos recoger en este libro y podremos sacar algunas conclusiones que nos permitan quizás incidir en asegurar que tengamos el mejor tribunal electoral posible en este país. Muchas gracias. Pues sin más y nada más siendo mención a algo que tiene que ver con las cuestiones de tiempo, que creo que es relevante porque evidencia la pertinencia de este seminario, es que cuando ya los organizadores habían cerrado la lista de las sentencias y ya habían decidido cuáles serían los casos, algunos de ellos muy recientes a analizar, sucedió, por ejemplo, la decisión en el caso de Zacatecas, ¿no? Es decir, que nos queda ya fuera de la agenda de revisión, pero que intentaremos también incluirla en el libro, porque creo que es un muy buen ejemplo, vuelvo a decirlo, de cómo lo que importa son los efectos y los precedentes que se sientan y que tiene para distorsión hacia el sistema. Y hoy en la tarde va a haber alguna referencia a la misma, es decir, sí nos dio tiempo de que alguien la leyera y la pudiera ver, y muchas gracias. Y sin más, pues declaramos al 5 para las 10, con la idea de que empiece la primera mesa a las 10 de la mañana, que era la idea de los organizadores, formalmente inaugurado este seminario, La injusticia electoral a examen. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos.